Mucho antes de que existieran los deportes como hoy los conocemos, los seres humanos ya corrían, saltaban, trepaban, nadaban y luchaban. Lo hacían para cazar, para sobrevivir o para formar parte de un grupo, pero también quizá por el simple placer del movimiento, por el juego o como parte de rituales cuya función hoy solo podemos intuir. En este video intentaremos indagar en los orígenes prehistóricos del deporte. Para ello exploraremos algunas pistas que el tiempo ha ido desperdigando a lo largo y ancho del planeta. Desde arte rupestre hasta marcas de actividad física en los huesos, pasando por objetos y espacios que podrían haber servido para jugar o competir. También observaremos ciertos pueblos cazadores-recolectores actuales, que podrían ayudar a entender mejor cómo era la relación entre cuerpo, movimiento y cultura en tiempos antiguos. Empezamos. Los primeros homínidos que caminaron erguidos lo hicieron hace más de 4 millones de años. El bipedismo liberó las manos para manipular objetos, pero también transformó por completo la biomecánica del cuerpo. Piernas más largas, pies arqueados, caderas estabilizadoras y un sistema de tendones y músculos preparado para sostenerlo todo, desplazarse e incluso correr largas distancias. Y ahí está una de las claves. El ser humano no es el más fuerte ni el más rápido del reino animal, pero sí uno de los más resistentes. La capacidad que tiene para transpirar y para regular la temperatura corporal mediante el sudor le permite correr bajo el sol durante horas, algo que pocos animales pueden hacer sin sobrecalentarse. Esta adaptación favoreció la aparición de técnicas como la caza por persistencia, donde el objetivo no se mata de un golpe certero, sino que cae exhausto tras una persecución ininterrumpida. Además, el cuerpo humano está lleno de detalles que apuntan hacia una vida activa. Una columna vertebral elástica que permite torsión y agilidad, una mano precisa que funciona bien para lanzar, empuñar o trepar. Una visión que combina foco y amplitud, y un sistema nervioso que coordina movimientos complejos con rapidez y precisión. Incluso el cerebro humano, tan vinculado a la inteligencia abstracta, se desarrolló en parte como respuesta a las demandas físicas del entorno. Así que resumiendo, no sois intelectuales atrapados en un cuerpo físico, sois cuerpos diseñados para moverse, con un cerebro que aprendió a anticipar y planear el movimiento. Esto es esencial para entender por qué, a lo largo de la prehistoria, vuestros antepasados no solo se movían por necesidad, sino también por cultura. Porque el movimiento no era solo una herramienta, también era una forma de ser. Los restos óseos son, en muchos sentidos, los archivos más fieles del esfuerzo humano. En ellos se graban las repeticiones constantes de un gesto físico, el desgaste de una articulación usada una y otra vez, o el grosor cortical que solo se logra con años de carga y desplazamiento. No solo nos hablan de enfermedades o dieta, sino también de rutinas físicas, especializaciones y adaptaciones al entorno. Por ejemplo, los fémures y tibias de los cazadores-recolectores del Mesolítico europeo muestran una robustez sorprendente, con diámetros y densidades óseas que superan ampliamente a las de los humanos actuales. Un análisis de esqueletos de la cuenca del Danubio reveló que muchos hombres y mujeres desarrollaban simetrías musculoesqueléticas, semejantes a las de algunos atletas modernos, aún sin haber entrenado en pista alguna. No lo necesitaban, pues su vida cotidiana era su entrenamiento. Un caso llamativo es el de los natufienses, un pueblo del epipaleolítico del Levante mediterráneo. Sus huesos muestran signos de flexión repetitiva en los brazos, como si molieran grano durante horas cada día. Las mujeres, en particular, presentaban inserciones musculares hiperdesarrolladas en húmero y radio, sugiriendo una actividad física intensa asociada al uso de piedras de moler. Aunque no era deporte, como lo entendemos hoy, su cuerpo se adaptaba como lo haría el de una halterófila o una lanzadora de peso. En la ciudad de Vladimir, en Rusia,
fue hallado un hombre de entre 50 y 60 años, enterrado hace más de 30.000. La edad a la que falleció resulta inusual para la arqueología, pero lo que más llama la atención es el estado en el que se encontró su esqueleto. Los puntos de inserción muscular parecían marcadamente desarrollados. Las articulaciones mostraban signos de desgaste por uso prolongado, y la robustez ósea dejaba entrever una estructura sólida. No se trataba de un anciano pasivo ni apartado, sino de un individuo que mantuvo una actividad física constante y exigente a lo largo de toda su vida. Y si buscamos entre restos más recientes, los esqueletos de cazadores árticos, como los inuit o algunos pueblos siberianos, muestran adaptaciones relacionadas con la resistencia al frío y el desplazamiento sobre hielo. Sus huesos largos son más cortos y compactos, lo cual favorece una conservación más eficiente del calor, pero también contienen signos de tensiones repetidas por esfuerzos reiterados. De hecho, las vértebras lumbares de algunos pueblos árticos actuales revelan una resistencia al estrés axial mayor que la media, producto de generaciones cargando peso y arrastrando trineos por nieve profunda. Algo opuesto ocurre en poblaciones originarias de climas cálidos y áridos, como los Dinka o los Shilluk del sur de Sudán. Entre sus características morfológicas destacan las extremidades largas y delgadas, adaptadas para favorecer la disipación del calor corporal. Desde el punto de vista biomecánico, estas proporciones también pueden ser ventajosas en actividades que involucren desplazamiento, como correr o caminar largas distancias. En términos generales, los huesos pueden ofrecer información valiosa acerca del pasado de una población. Sin embargo, la mayor parte de las veces es extremadamente difícil interpretar en ellos un gesto o un patrón de movimiento específicos, de manera que solo podemos juzgarlos a través de otros hallazgos. Además, algunos huesos, como los fémures, los dientes o los huesos del cráneo, suelen resistir mejor el paso del tiempo, mientras que otros, más frágiles o porosos, tienden a desaparecer. No obstante, el conjunto de evidencias nos permite concluir que el humano prehistórico era a su manera, un verdadero atleta, pero no uno especializado, sino un atleta global, fuerte, ágil y resistente. Un ser humano en estado crudo, modelado por su entorno, sus herramientas, sus necesidades y su cultura. Cuando tratamos de imaginar cómo sería la actividad diaria en sociedades tempranas, pensamos frecuentemente en la caza, la recolección y las hogueras en cuevas o al aire libre, pero pocas veces reparamos en que sus tareas cotidianas implicaban un gran esfuerzo, y que muchos de los objetos que dejaron atrás son en esencia herramientas de entrenamiento, no de un entrenamiento planificado como el que hoy puede hacerse en un gimnasio, sino de una preparación física constante, exigente y profundamente conectada con su entorno. Entre los vestigios más antiguos de este tipo, encontramos las lanzas de madera de Schöningen. Estas lanzas de más de 300.000 años fueron talladas con cuidado y perfectamente equilibradas, demostrando que sus usuarios comprendían las leyes de la aerodinámica sin necesidad de grandes esquemas o cálculos complejos. Pero el desarrollo no se detuvo ahí. El propulsor o azagaya, una herramienta que actuaba como palanca para aumentar la velocidad del dardo, aparece en múltiples culturas del Paleolítico superior. Algunos de tiempos más recientes, como los hallados en Partí, Oregón, pertenecían a niños. ¿Podría esto indicar una dimensión lúdica o formativa? ¿Algo así como un entrenamiento infantil? Todo parece sugerir que sí. Y más al sur, en Mesoamérica, los hallazgos en Piedras Negras y otros sitios mayas muestran que los proyectiles, incluidas lanzas y dardos, pudieron haber tenido un uso ceremonial o competitivo, ampliando su significado más allá de la caza. Por otro lado, y a pesar de que ya existían desde mucho tiempo atrás, el arco y la flecha ganaron popularidad hacia finales del último periodo glacial. Algunos, como los arcos hallados en Holmenkollen, Dinamarca, constan de una sola pieza tallada en madera de olmo. Su diseño permitía disparar más rápido y a una mayor distancia que otros proyectiles, algo que probablemente resultó de utilidad en un entorno
en el que ya no habían ni mamuts ni rinocerontes lanudos. Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente no son los objetos en sí mismos, sino la mentalidad con la que fueron concebidos. Las personas que los produjeron lo hicieron teniendo en cuenta la técnica y el movimiento necesarios para que funcionaran de manera eficiente. Dominar cualquiera de estos artefactos requería de una práctica y entrenamiento constantes, exactamente igual que ocurre hoy. También habían herramientas más versátiles capaces de desempeñar una amplia gama de funciones, como el hacha de piedra. El hacha servía para cortar madera, procesar carne y huesos, o incluso para defenderse. En cierto modo podría decirse que era la navaja suiza de la época. Sin embargo, su diseño robusto y afilado obligaba a desarrollar habilidad y fuerza para poder sacarle partido. Algo similar puede decirse de las mazas, tal y como ejemplifican las halladas en Halan Chemi, un asentamiento neolítico de Anatolia. Su tamaño y peso indican que quien las empuñara debía tener una buena coordinación, además de resistencia y cierto grado de fuerza. No cabe duda de su efectividad a la hora de ofrecer criterios sólidos. Y pasando ahora a hablar de trabajo, las piedras de moler, frecuentes en culturas como la natufiense, también moldeaban cuerpos fuertes y resistentes. En el yacimiento de Al-Wad, por ejemplo, se han hallado restos de piedras de este tipo asociadas a espacios domésticos, lo cual indica una actividad frecuente. A este esfuerzo podemos sumarle el uso de huesos pulidos o ranurados para trenzar cuerdas o trabajar fibras vegetales. Un trabajo duro y repetitivo que demanda resistencia del antebrazo y una buena coordinación fina. La movilidad también fue entrenada a través de la necesidad. En zonas montañosas y nevadas, como los bosques del norte de Europa o los Alpes, han sido hallados restos de esquís y raquetas de nieve. De igual manera, canoas como la de Pese nos hablan de un cuerpo acostumbrado al movimiento coordinado y al trabajo del tronco y de los brazos. En contextos de desplazamiento, el cuerpo era la herramienta esencial, y los artefactos lo potenciaban. Ahora, cuando buscamos objetos que no estén directamente ligados a la supervivencia o el trabajo, nos encontramos con las pelotas de hule olmecas descubiertas en el sitio de Manatí, México. La más antigua de estas pelotas de goma ha sido datada en unos 3.600 años de antigüedad, lo cual la hace contemporánea a algunas de las grandes civilizaciones del mundo antiguo. No obstante, su inclusión en este video, junto a otros ejemplos similares, queda bien justificada por representar una continuidad del ingenio humano dentro del marco de la Edad de Piedra, en un entorno donde la metalurgia no había alcanzado un desarrollo pleno, pero sí existía una cultura altamente sofisticada. Ahora hablemos de lugares que podrían haber servido como soporte para la práctica deportiva, o al menos para realizar actividades precursoras de la misma. Según los informes de varios cronistas españoles, el cerro de Guanacaure, cerca de Cuzco, fue un espacio sagrado para los incas y sus antepasados. Allí se realizaban pruebas físicas durante el Huarachicuy, un rito de paso que servía para que los jóvenes nobles, incluido el futuro inca, demostraran su fuerza y resistencia antes de ser reconocidos como adultos. Del mismo modo, es probable que durante la Edad de Piedra, gentes de todo el mundo otorgaran un significado especial a montañas, ríos o desiertos, y los convirtieran a su vez en escenarios de prueba, aprendizaje o transformación. El Huarachicuy practicado en el cerro de Guanacaure podría considerarse entonces como una evolución extremadamente tardía de otros ritos anteriores, más cercanos al contexto prehistórico que estamos buscando. Por otra parte, la cancha de pelota del Paso de la Amada en México tiene una edad aproximada de 3.400 años, y es la más antigua registrada hasta el momento. Aquí se jugaba, se reafirmaban lazos sociales y se escenificaban aspectos del orden cósmico. Con el tiempo, el juego de pelota mesoamericano adoptó formas nuevas, y hoy en día aún sobrevive con el nombre de ulama. Y alejándonos de nuevo hasta la era paleolítica, es posible que los lugares de reunión o de trabajo comunal fueran a su vez espacios de juego para los más jóvenes. Alrededor de las hogueras y dentro de las cuevas, mientras los adultos despiezaban bisontes, raspaban pieles o tallaban puntas de lanza, los niños observaban, aprendían, y como es natural, también jugaban.
Un hueso largo podía convertirse entonces en lanza, y un cráneo vacío podía hacer de diana. La propia imaginación sería el límite. Ahora intenta visualizar esta escena. Un joven cavernícola atraviesa un circuito de obstáculos hecho con huesos de mamut, mientras sus 9 primos le lanzan excrementos de bisonte congelados. El objetivo: llegar a la meta de una pieza. Suena divertido, ¿eh? Evidentemente, no hay hasta el momento pruebas sólidas que puedan respaldar ninguna de estas ideas. Pero tampoco deben descartarse por completo, pues sabemos que en el pasado la gente le sacaba partido a todo lo que tenía a su alcance. Y si tuvieron la paciencia de elaborar objetos decorativos e incluso instrumentos musicales, no veo por qué no podrían haber usado materiales sobrantes para practicar la puntería, aprender a defenderse o incluso montarse una buena noche de cosplaying. Finalmente, quiero hacer mención especial a aquellas cuevas paleolíticas en las que acceder a las pinturas requería de un esfuerzo y una preparación conscientes. En la Gruta Cosquer, o la Cueva de Achurra, llegar a las zonas decoradas implicaba trepar, arrastrarse o avanzar durante largos tramos oscuros y angostos. Esto sugiere que el recorrido no era solo funcional, sino parte del propio acto simbólico. Además, lo que sí podemos afirmar es que ya entonces, el anhelo de exploración y descubrimiento llevó a los humanos a convertirse en auténticos espeleólogos. Y eso, a mi juicio, tiene mucho de deporte. Es verdad que algunas entradas pudieron haber sido más accesibles en otro tiempo, pero la elección de espacios profundos y oscuros parece deliberada. ¿A que no encuentras el caballito que he pintado? El arte legado por las gentes de la prehistoria ofrece un testimonio vivo de lo que les rodeaba. Las numerosas representaciones de figuras animales que hay desperdigadas por el mundo son evidencia de ello. Sin embargo, también plasmaron escenas humanas en movimiento que apuntan a una dimensión física y social de su experiencia. En las paredes de la cueva de Adaura, en Sicilia, aparece una escena desconcertante. Varias figuras humanas, con los brazos y piernas en posturas contorsionadas, parecen formar parte de una especie de ritual dinámico. El estilo con el que se grabaron es de por sí poco común, pero lo que más llama la atención es el propio contexto de la imagen. Al mirarla con detenimiento, podemos notar que 2 individuos pelean mientras otros los rodean, bailan y animan el combate. Los 2 luchadores parecen tener atados los pies al cuello y uno está sometiendo al otro. Está claro que no son simples observadores del mundo animal. Son sujetos que utilizan su propio cuerpo como herramienta expresiva y posiblemente competitiva, donde la recompensa quizás sea la propia vida. Algo diferente se aprecia en el arte rupestre de Kilfalkibir, en el suroeste de Egipto. Allí, en la conocida Cueva de los Nadadores, se representan figuras humanas deslizándose en posturas que evocan claramente el acto de nadar. La hipótesis más aceptada es que estas figuras reflejan una actividad real, de cuando la región era húmeda y estaba cubierta por lagos. En otros abrigos rocosos encontramos escenas que recuerdan a la escalada vertical, como el célebre recolector de miel pintado en el abrigo de Barranco Gómez, en Teruel, España, o figuras que se deslizan con lo que parecen ser esquís, como es el caso de los petroglifos de Belamorsk, en la región rusa de Karelia. También existen escenas de navegación primitiva que muestran embarcaciones y figuras humanas remando en grupo o pescando, así como momentos de caza terrestre que aparecen desde tiempos muy remotos. Y desde luego, tampoco hay que olvidarse de las imágenes que muestran enfrentamientos humanos. Estas escenas ilustran momentos que podrían haber sido recurrentes en la prehistoria, y de los cuales quizás los contendientes obtenían prestigio o respeto dentro de su comunidad. En figuras escultóricas, también se han interpretado posturas que sugieren movimiento corporal, y que recuerdan ejercicios físicos como la danza. Algunas piezas cerámicas de la cultura Cucuteni Tripilia, por ejemplo, muestran siluetas de mujeres en actitud coreográfica. Otras obras, como esta,
que fue hallada en Nebolochuri en Turquía, exhiben a varias personas moviéndose juntas en sincronía, aparentemente con una actitud celebrativa. Es posible que en su origen, la danza estuviera inspirada en el comportamiento de animales frecuentemente cazados, cuyos ritos de cortejo y mecanismos de defensa habrían animado a la gente a imitarlos, al principio para acercarse a ellos y más tarde con otros fines. Pero ya que hablamos de animales, no podemos dejar de lado pinturas como las de Tassili Nayer o Bimbetka. En esos lugares hay representada gente montando sobre bóvidos, caballos e incluso camellos o elefantes. Es verdad que pueden no ser tan antiguas como otras que hemos visto, pero creo a pesar de ello que su inclusión en este video no es algo que esté de más. Para terminar de comprender cuál pudo haber sido el enfoque prehistórico en lo relativo al desarrollo físico, observemos a quienes aún siguen viviendo de manera similar a la de sus antepasados, es decir, a pueblos cazadores-recolectores actuales. Pero antes de continuar, creo importante destacar que estas sociedades no son fósiles vivientes. Aún así, pueden ofrecernos pistas valiosas sobre cómo se relacionan el cuerpo, el movimiento y la cultura en un mundo sin gimnasios ni competiciones regladas. Un pueblo bastante estudiado es el de los San, antiguos habitantes del desierto de Kalahari. Son famosos por su técnica de caza por persistencia y pueden seguir huellas apenas visibles durante horas sin perder el rumbo. Se han documentado juegos en los que imitan animales o compiten para ver quién puede identificar más huellas o seguir un rastro más difícil. Un sistema de habilidades encarnadas que, más que deporte, es una forma de supervivencia lúdica. Entre los rarámuri del norte de México, esta simbiosis se manifiesta de forma impresionante en sus famosas carreras de larga distancia. El juego del rarajipari, por ejemplo, es una competencia colectiva en la que se corre durante horas, incluso días, impulsando con el pie una pequeña bola de madera. Aunque cuenta con acuerdos básicos sobre el recorrido y los turnos, no tiene reglas rígidas como el deporte moderno. Lo esencial es el ritmo grupal y la conexión con el entorno. Del otro lado del mundo, los pueblos aborígenes practicaban juegos tradicionales como el marngrook, considerado por algunos como una posible influencia remota del fútbol australiano moderno. En el marngrook, los jugadores golpeaban con el pie una pelota hecha de piel de possum, tratando de mantenerla en el aire y pasarla entre ellos en espacios abiertos. El juego no era meramente recreativo, sino parte del aprendizaje físico y social. En otros contextos, las competencias pueden estar ligadas a ritos de paso. Entre los Naga, en las colinas del noreste de la India y el norte de Birmania, los jóvenes participaban tradicionalmente en pruebas físicas y combates ritualizados como parte de su transición a la adultez. Algunas de estas pruebas eran grupales, y otras implicaban fuerza, equilibrio o incluso resistencia al dolor. A pesar de que en buena medida fueron reprimidas o transformadas por autoridades coloniales y religiosas durante el siglo XX, todavía persisten en formas adaptadas y ofrecen pistas sobre cómo se valoraba la aptitud física en tiempos remotos. Incluso en ambientes extremos como los del Ártico, encontramos actividades que podríamos entender como juegos físicos de gran intensidad. Los Inuit, por ejemplo, desarrollaron competencias tradicionales para entrenar fuerza, equilibrio y tolerancia al dolor. Uno de estos juegos, el tirón de oreja, invita a dos competidores a tirar con fuerza de una cuerda que pasa por sus orejas, siendo el vencedor quien más tiempo aguante sin rendirse. Otro, la patada alta a una pierna, consiste en saltar con un solo pie para golpear un objetivo colgado en el aire, cayendo después sobre la misma pierna. Aunque hoy se practican en festivales y encuentros culturales, estos juegos eran originalmente un entrenamiento físico adaptado a cazar, arrastrar cargas, mantener el equilibrio sobre el hielo o reaccionar rápidamente ante un peligro. Y en la selva tropical del Amazonas, los Yanomami practican formas de lucha ritualizadas, como los duelos de golpeo de pecho o las peleas con palos. Estas confrontaciones físicas les sirven como un medio controlado para resolver conflictos, afirmar jerarquías y demostrar capacidades. En los juegos,
competencias y ritos de todos estos pueblos pueden verse todavía pequeños destellos del legado prehistórico. Y de una manera u otra, ello nos permite imaginar cómo se habría entrenado, jugado y competido en tiempos en los que no existían ni las medallas ni los récords, pero donde demostrar las habilidades propias se volvía obligatorio. A lo largo de este viaje por los orígenes del deporte, hemos visto que para los pueblos prehistóricos moverse no era una actividad aparte, sino parte de vivir. Lo que hoy llamamos deporte nació como un lenguaje físico que unía supervivencia, trabajo y celebración. Un lenguaje que servía para transmitir conocimientos, reforzar lazos comunitarios y dar sentido a la existencia propia de cada individuo. Cada vez que juegues al fútbol con tus amigos o te acerques al gimnasio, recuérdalo.